Dios estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. El atractivo principal era el dedo de Dios que suscitaba el primer chispazo de su gracia extraordinaria. Ya no era yo, era Cristo en mí quien se movía en todas las direcciones. Bueno, Alberto Capellán es un agricultor que nace en la ciudad de Santo Domingo, sede también de la diócesis, porque Calahorra, nuestra diócesis, antiguamente se denominaba así Calahorra, posteriormente fue también sede Santo Domingo de la Calzada y últimamente se ha añadido Logroño, y por eso la diócesis es Calahorra y la Calzada Logroño. Pues en una de esas sedes, Santo Domingo, nació Alberto Capellán, un hombre agricultor pues que a un momento dado pues de su vida como joven se enamora, se casa con una señora de allí de Santo Domingo y poquito a poco él dentro de su matrimonio va sintiendo la llamada del Señor y su conversión total. Y a partir de ese momento es cuando empieza la historia de un santo de nuestro tiempo que es admirable y que sus hijos, pues todavía vivos algunos de ellos, podrán dar testimonio de él. Alberto Capellán Zuazo nace en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, el 7 de agosto de 1888. Labrador de profesión. Era un cristiano al estilo de la gente de su tierra y de los habitantes del mundo rural. De joven le atraían poderosamente las juergas y el baile. Las fiestas con los amigos ocasionaban gastos que la paga de su madre no podría cubrir. Había que sacar el dinero de otro sitio. Para ello llenaba medio saco de trigo del granero y lo llevaba a vender a escondidas. El 30 de junio de 1909 se casa con Isabel Arenas Mahave, que de vez en cuando sufrirá los arranques de genio de Alberto. Era hombre ambicioso. Cultiva sus propias tierras, lleva otras a renta. Los días libres transporta patatas a la estación de ferrocarril de Haro. Le grita al suegro cuando piensa que le resta algo que le corresponde. Otros dirán que es un tipo roñoso que jamás da nada. Claro, él vive una vida pues como todo el mundo. Y además es curioso que también los santos tienen mal genio. Y en un momento dado le parece a él, novio, que hay otro joven que quiere llevarse a su novia. Y entonces le suscita a él tal celo, tal enfado, que hasta coge un cuchillo y dice, y estaba dispuesto a cargarme a mi amigo porque quería llevarse a mi novia. Este señor de pronto se encuentra con el Señor que le toca por dentro, en ese silencio. Él dice que ve incluso por la noche a la Virgen y a partir de ese momento él se entrega totalmente a Dios. Ahí es donde descubrimos el secreto de nuestra fe cristiana. Por lo que veo en el libro que tengo, se unió precisamente con las tres veces que la Virgen se presenta delante de él. Y aquello también para él fue tan recio, que una Virgen que no habla nada, pero ¿qué vio allí este hombre en la Virgen? En sus ojos, en su corazón, en su sonrisa. Ahí es donde él explotó. Y explotó de tanta manera, esto tan fuertemente, que lo que hizo fue caminar ya por el camino de la santidad. Y pronto empezó ya a ser lo que terminó siendo también. Soy Gerardo Capellán, el hijo sacerdote de Alberto Capellán Zuazo. Yo quisiera su vida larga, en años y en acciones buenas, y lo resumiría en tres. Él tuvo tres amores. El amor a Cristo, un amor de enamoramiento para Cristo. El amor a la Virgen y el amor a los pobres. El amor a Cristo en las dos facetas, Cristo Eucaristía, en el cual pasaba largas horas, perteneció a la adoración nocturna, pasó cientos de noches acompañando al Santísimo en la adoración, a Cristo en la cruz,
tenía una devoción especial a Cristo en la cruz y ante Él se postraba todos los días, él iba a la primera misa y antes de la misa se postraba ante el Cristo y hacía el Vía Crucis. El amor a la Virgen, que lo manifestaba en el rezo continuo, tanto las 3 veces al día, le saludaba con el Ángelus, estuviera donde estuviera, en la calle, en la era, donde fuera, rezaba el Ángelus y quería que le acompañaran aquellos que estaban con él. Era como una conversión, diríamos, tuvo una aparición, nosotros no supimos nada, hasta que no lo contó en su cuaderno, que escribió su vida, tuvo una aparición de la Virgen, que se le apareció alguna noche, pero sin hablar ninguna palabra. Y desde entonces su amor a la Virgen fue grande. Una noche, después de acostado, de momento quedé como fuera de mí, contemplando como a 1,5 metros de altura, pues casi llegaba al techo, una imagen. En mi interior una voz me dice: la Virgen. Yo no hablé nada. Parece natural que yo, lleno de emoción, hubiera de haber dado un grito. Pues nada. Desaparece la visión y agarrarme un profundo sueño era todo. A la noche siguiente, lo mismo. Al comenzar las oraciones me quedaba en contemplación. No sé cómo decirlo. Y así por 3 noches. Y a pesar de haber recibido en otras ocasiones más consuelos y dulzuras del cielo que en lo que termino de narrar, nunca lo podré olvidar. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo es dueño de sus dones para derramarlos sobre sus criaturas como más o menos dulzura según le parece. Es un hombre de un gran temperamento, hay que conocer bien su vida y su persona, de un gran temperamento, un hombre, diríamos en el lenguaje coloquial de hoy, un poco dictador. Era un hombre de carácter, impositivo, pero dentro de la familia supo educar bien a los hijos. Un gran respeto, un gran cariño con su mujer, iban a todas partes juntos, a la Eucaristía, hacían peregrinaciones, y cómo fue implicando también en ese amor a la Eucaristía y en ese amor a los pobres a toda su familia, porque cualquier cosa que haga, ¿verdad?, un padre, este es el ejemplo, ¿verdad?, de los padres, cualquier cosa que haga, siempre los hijos lo aprenden aunque no lo vean, por ósmosis casi pasa. Ese amor a la Eucaristía y ese servicio a los pobres lo han aprendido, y de hecho una de sus hijas está de dominica en América y uno de sus hijos sacerdote, pues que ha trabajado tantísimos años en Burundi como misionero. De alguna manera ha proyectado su dinamismo apostólico que nace de la Eucaristía, lo ha proyectado también en su familia, en sus hijos. Llegaba el primero a la iglesia para oír misa de 5 de la mañana y muchas veces tuvo que esperar a que abriesen la puerta. Ora ante el Santo Cristo del convento de la comunidad claretiana. Cuando la iglesia estaba vacía, se pone de rodillas con los brazos en cruz. Sabe educar en la verdad y en el amor, no tolera la mentira. Yo tuve con una niña que estaba viviendo en un muy mal ambiente, en una casa con una señora que se dedicaba a citas, claro, que tenía, y entonces nos la recomendaron a esa niña para que la atendiéramos. La llevamos a un colegio, la llevamos a Santo Domingo, y la familia del señor Alberto fueron los que se interesaron porque le admitían en ese colegio. Y él fue con un interés tremendo. No tolera el lujo ni los gastos superfluos, viendo a tantos que son hermanos pasando necesidad. Pasó muchas noches junto a la cabecera de enfermos que lo necesitaban por no tener familiares que pudieran acompañarlos. Lo que recuerdo más de mi padre y lo que realmente he admirado es no la entrega dineraria que haya podido hacer a la Iglesia o a los pobres, sino su entrega total a estos. Él se preocupaba de su alojamiento, se preocupaba también de su alimentación, porque era gente que no tenía
ningún medio económico para sobrevivir. Pues primero hice una caseta pequeña, ya luego hice otra más grande y llevaba a los enfermos o al que estaba borracho lo llevaba a la caseta. Yo a don Alberto, al señor Alberto le he conocido de pequeña, que siempre iba, corre, que te corre, y siempre le oía a mi madre, que en paz descanse, que a las 6 de la mañana eran los dos que se encontraban siempre en la misa de las 6 de la mañana. Y lo recuerdo, pues ya digo, porque yo de pequeña ya salía para Logroño, y sí iba en vacaciones y todo eso, y siempre él con los pobres, eso sí, y se llenaba de miseria cuando los cogía en hombros. Pues la anécdota que a mí me impresionó más es cuando dice que cogía a los pobres, se los ponía en el hombro para llevarlos a la caseta, y a veces él, según contaban, estaba pues lleno de piojos. Miserias que las llevaba a casa, sí. y contagiaba sobre todo a su mujer. Asistía a los velatorios de los difuntos donde preveía falta de gente que diera calor humano a la familia. Estaba al lado de las familias gitanas en los funerales. Yo creo que más que íntegra, sí que es una palabra que define muy bien a Alberto Capellán, y diría muy coherente, íntegro, coherente con la fe. Él lo que dice lo hace. Era un hombre de palabra, era un hombre de temperamento, pero un hombre de palabra. Lo que decía lo llevaba a la acción. Y esa coherencia de vida entre la Eucaristía, la oración, pero se iba muy de mañana a la iglesia a oír misa. Y cuando volvía, después de trabajar todo el día, después de construir en la casa para el albergue, que llamaba él, para poder atender a los pobres que nadie atendía y que no entraban en el albergue municipal, esos peregrinos, esos transeúntes que iban no solamente a hacer el Camino de Santiago, sino los pobres que iban pidiendo limosna, él es el que carga con los sacos de cemento y va poco a poco construyendo ese albergue, esa casa para atender a los pobres. Él es el que los limpia, él es el que les lleva la comida, él es el que se compromete con todo su esfuerzo. Ahí está ese hombre que veíamos orar, ese hombre que veíamos al punto de la mañana delante del Señor con una veneración y una adoración impresionante, ese hombre que a la vuelta del trabajo se iba a la adoración nocturna después de estar cansado todo el día trabajando y pasaba toda la noche en adoración. Ese hombre era el que se deshacía en trabajo por los pobres y por la familia. Esa es la coherencia de vida. Lo que él decía lo hacía. Esa transparencia de lo que llevaba por dentro es lo que impresiona y lo que en definitiva nos hace vislumbrar su santidad en él. Como obra especial para atender a los numerosos mendigos y sin techo que pasaban por Santo Domingo, levantó un refugio, el edificio del recogimiento. La historia primera y la verdadera historia la escribió un padre claretiano, el padre Barrios, con el título de Los pobres son Cristo, que era su frase, los pobres son Cristo, y él más de una vez dijo eso, que él había llevado a Cristo en sus espaldas, porque había llevado a más de un pobre borracho tirado en la calle, se lo había cargado y lo había llevado al refugio que había preparado él para ellos. Total, no solo en cristiano, de su práctica, él, aun antes de la conversión, dice que iba a misa todos los domingos. Eso sí, iba a misa los domingos, no de gran devoción, pero por cumplir, cumplía todos los domingos. Y después ya no fue los domingos, sino fue una misa diaria, y con una gran fe en ello. No solo su cambio, como digo, religioso, sino su cambio también humano. Era de un carácter fuerte. Mi padre era de un carácter fuerte. Y él se supo dominar y controlarse, y muchas veces en contrariedades que tuvo y grandes, pues él supo dominarse. Creo que es en el libro que escribió, La lucha que hace grande al hombre, es precisamente esta lucha contra el orgullo, contra el genio, contra la sensualidad, contra el afán de acumular riquezas que él lo tenía
antes y pues llevaba tierras a renta para poder ganar más y empleaba sus ganados para llevar a hacer transporte y poder ganar más, y esto se fue desprendiendo poco a poco para, como digo, entregarse más a Dios. Es la lucha, esa victoria contra su orgullo, contra su genio, que él confiesa mismo que lo tenía, contra su ambición, que se fue desprendiendo, y contra su sensualidad. Bueno, él fue el gran impulsor de la adoración nocturna, y de hecho prácticamente durante toda su vida él fue presidente local de esa adoración nocturna de Santo Domingo de la Calzada, y él es el que le impulsa y le da dinamismo, y de hecho lo eligen siempre a él como presidente, que él decía: ya me hago mayor, que hago muy viejo, pero él siempre es elegido pues porque le da un dinamismo, le da una profundidad, que es lo que ellos querían, el grupo de adoradores nocturnos de Santo Domingo. Pero hay un detalle que a mí me parece impresionante. Una noche él sufre un infarto, y eso le tuvo que dar un gran dolor, él siente que no se encuentra en forma, y sin embargo, a pesar de todo, ese día tocaba adoración nocturna y se pasa toda la noche en adoración nocturna ante el Señor. Por encima de su salud, por encima de su enfermedad, él se entrega a Dios. Es admirable. No repara en fuerzas para estar a solas con el amado. Él encontraba ahí un consuelo, una paz. Él encontraba ahí toda la fuerza que le dinamiza su vida cristiana y que le dinamiza en su compromiso con los pobres. A mí eso es admirable. Que hoy hablamos mucho en nuestro mundo de compromiso, pero el compromiso, si no nace de ese encuentro personal, profundo con Jesucristo, con la Eucaristía, es un compromiso falso, es un compromiso fofo, es un compromiso que no dura, porque cuando surjan las dificultades, ¿dónde se va a apoyar? Bueno, de don Alberto se pueden decir tantas cosas que se podría estar hablando durante 2 años. Yo lo que digo entre algún compañero que tengo aquí de la adoración nocturna es que a los 10 años éramos tarsicios y nos íbamos con él. En el pueblo, que tendría aproximadamente 5.000 habitantes, era muy importante lo de la adoración nocturna española, hasta el punto de que tuvimos 4 grupos. Bueno, pues yo sencillamente, que animado por un amigo, entré en la adoración ya tarde, que me tocó hacer pocas vigilias con él, pero que le vi un don, una fe tan especial que animaba, que convencía. Yo vi de verdad algo que lo llevaba dentro, y considero que su vida, pues por lo que se dice y se ha escrito, pues que fue normal en su trabajo, pero que últimamente tenía un don especial para transmitirlo e inducir a cualquier persona al bien. Con el señor Alberto, pues yo he hecho bastantes vigilias en la adoración nocturna, y los últimos años lo tengo metido en la memoria porque me decía él siempre: yo, chiquito, salgo contigo, que como ya los ojitos los tengo yo que no ven mucho, tú lees y yo te acompaño a ti, que así el Señor nos ve igual a los dos. Simplemente eso, y luego que era un ejemplo para todos nosotros. A su edad, y disfrutaba, y se le veía una cosa especial en los ojos, en el recogimiento, en todo, que a lo mejor los demás no lo teníamos. Dice que después de su conversión, hacia el año 20 y algo, entró en la adoración y estuvo hasta que murió. Lo que yo puedo decir, pues cuando entré el año 53, que entonces había que hacer 6 vigilias como de prueba, ¿no?, hasta que te hacían ordenador, o sea que a mí me hicieron un año después, el año 54. Y aunque no pertenecía a mi turno, porque había 4 turnos en Santo Domingo, yo era del turno primero y el del tercero, tenía la buena costumbre de que iba todas vigilias a primera y a última hora, aunque no le tocaría. Entonces, ¿para qué hablar de las virtudes de él? Algo tenía, cuando rezabas al lado de él no podía rezar porque parece que se extasiaba. Lo que sí iba a contar una anécdota que me tocó vivir, pues ya cuando se marcharon del Corazón de María los frailes, solía decirnos la misa a un cura de Santo Domingo. Entonces el hombre entraba a última hora, dejamos la puerta abierta, entraba a las últimas oraciones y a la Santa Misa. Y cuando se acababa la reserva, pues él se marchaba a su casa, claro.
y salíamos por la puerta, él salía por la puerta del convento, pero los demás salíamos por la sacristía, porque claro, para salir por un convento con 20 años que tendría yo, 18 o 20, solo y a oscuras, pues te daba un poquito de reparo. Entonces una noche dije, bueno, cuando entró el señor Alberto, corrió el cerrojo de la puerta y yo luego le digo que salga con nosotros por la sacristía. Bien, se acabó la vigilia, yo con 20 años, él con 70, no sé cómo lo hizo, pero que me aguantó, a oscuras abrió el cerrojo y para cuando llegué a la puerta de la salida ya estaba cruzando la carretera para su casa. Yo no sé si lo llevaron Los Ángeles o qué pasó. Pero que aquel día seguro que no le eché bendiciones, porque me hizo otra vez salir solito ya por el convento. Eso fue para mí una cosa milagrosa, porque vamos, ya al tanto de él, para cuando terminaría ir a decirle que salía con nosotros, pues no me dio tiempo, él se escapó. Que estaba en el coro, siempre estaba metido, siempre que podía se escapaba del coro para estar cerca del Señor, porque le gustaba muchísimo la cruz además, ¿eh? O sea que del Señor lo que más, el crucifijo, para mi gusto. Y un día estaba allá y estaban los ejercitantes hablando, eran ejercitantas, y estaban allá rezando, y entonces él, sin darse cuenta, empezó a cantar con su vozarrón, y le decía yo, que nos van a decir, que van a pensar que tenemos una novicia uniset, le decía yo a él, y se reía él, pero vaya, él seguía cantando y haciendo lo que quería, que es lo que quería, estar cerquita del Señor, siempre. Como si fuese un padre con todos era igual. Él era el que primero se iba, luego a lo mejor le decían, pues no salga usted, señor Alberto, a estas horas. No, que yo a la hora que me toque, igual le daba, los últimos años ya, pues intentábamos que hiciese el primer turno y se fuese a casa, pero él se resistía siempre, él quería estar hasta el final. Pues ya se jubiló y nosotros a trabajar. Pero uno de los días en verano, pues venían de acarrear otro hijo y él, y al ir a casa, al pasar por casa, dice mi padre, dice, vete tú a la era que voy a decir a tu madre que lleve la merenda. Y entonces le pasó la rueda del carro por encima. Y mi padre dejó en esas condiciones a mi hermano en la cama, al accidentado, se fue al convento de San Francisco y ante el Cristo que había a la entrada del convento, pidió que se salvara mi hermano. Al llegar a casa lo encontró prácticamente igual, pero sin embargo el médico apareció en aquel instante y encontró en el accidentado un cambio totalmente bueno. Yo estoy convencidísimo en La Rioja, muchísima gente le admira, porque que tengamos un testigo de Jesucristo, un santo, que brilla no por luz propia, sino que refleja, como las estrellas, ¿verdad?, que reflejan la luz del sol, él refleja la luz de Jesucristo, siendo un hombre casado, porque a veces la santidad nos parece que es propia pues de los monasterios, ¿verdad?, o de los eremitorios, los ermitaños. No, es un hombre casado, que tiene hijos. Segundo, es un hombre agricultor, y es un hombre que pertenece a una asociación de la Iglesia, y que se entrega con normalidad, y que encima tiene un pasado flojo, lejos de la Iglesia, y que a la vez tiene un carácter muy duro, muy fuerte, y de mucho genio, que a veces nos parece que los santos son gente fofa, que nacieron santos de pequeñitos, y que han sido así, ni chicha ni limona, durante toda su vida. Y no, el santo es un hombre de carácter, es un hombre entregado. Dicen que Juan Pablo II, admirable, y que todo el mundo está pidiendo, y ya se ha empezado el proceso de santidad, todo el mundo pide pues que se le canonice cuanto antes, ¿verdad?, porque ha sido un testimonio precioso. Dicen también, quienes le conocían y vivían con él, que tenía un temperamento muy fuerte. Bueno, pues estos son los santos, pero que es donde ellos
en ellos vemos que la gracia de Dios los va transformando. Y ese temperamento fuerte, más que para reñir, para enfadar y para dividir, lo emplean para las buenas obras con toda su energía. Esto es San Francisco de Sales, tantos, ¿verdad? Santos, mismo San Pablo, que tenía genio, que no dejaba participar a todo el mundo en su obra apostólica, si no coincidían con él en ideas. Pero ahí tenemos un santo de talla, porque a Dios se le da todas las potencialidades, todo su ser, y Dios lo transforma todo eso en bien. Esa es la santidad. Yo de don Alberto lo que más admiro es ese amor profundo y radical a la Eucaristía. Yo creo que en este momento que nos toca vivir tenemos que volver a eso, volver a la Eucaristía, volver a la participación de la Eucaristía que nos transforma, porque es la raíz y el culmen de la vida cristiana, y no podemos olvidarlo. ¿Cuántas veces me duele a mí oír a mucha gente, es muy bueno, y para ser bueno no hace falta ir a misa todos los días? No, señor, no, señor. Aquí no se trata de ser bueno o malo, aquí se trata de ser santo, y aquí se trata de vivir en profundidad la vida de Dios, y la vida de Dios se nos comunica de manera preferente y especial en la Eucaristía. Que volvamos a redescubrir el valor de la Eucaristía en nuestras comunidades cristianas. Segundo, que volvamos a la adoración de la Eucaristía, a ese estar a solas con el Señor, que está ahí en el sagrario, y tratarlo de tú a tú, y llevarle todas nuestras preocupaciones, y dejarnos transformar, como cuando en verano nos dejamos transformar exponiéndonos al sol, ¿verdad? No hacemos nada, ningún esfuerzo, pero poniéndonos delante del sol nos va quemando la piel y nos va haciendo morenos. Yo creo que exponiéndonos a la Eucaristía, en el sagrario, en la adoración del Santísimo por la noche también, de manera especial por la noche, el Señor va haciendo su obra. Y sin que nosotros nos damos cuenta, Él nos va transformando. Y ese amor a la Eucaristía, si es verdadero, si es coherente, si es total, nos empuja necesariamente a servir al hermano. Y esto es lo que necesitamos hoy en día, desde la adoración de la Eucaristía, un mayor compromiso con los pobres, porque a veces se nos llena la boca de hablar de compromiso, pero qué poquito hacemos con los más necesitados, los más pobres, qué poquito hacemos por luchar con todas nuestras esfuerzas por defender los derechos humanos. Y un derecho humano, por ejemplo, es el del que todavía no ha nacido y que hoy en día se menosprecia, el tema del aborto, el anciano, que como no produce, esa lucha por esos derechos de todo ser humano, desde el momento de su concepción hasta lo que le llame Dios para llevárselo a su casa el día de la muerte, ese defender a todo ser humano, no solamente el pobre físico, el pobre que no tiene comida, el pobre que no tiene trabajo, sino todo ser humano, incluso es pobre también, y pobre de necesidad, quien no conoce a Jesucristo, quien no conoce que Él, Jesucristo, nuestro Dios, es camino, verdad y vida, y libera al hombre y le da la paz. Ese también es un pobre, y también Él necesita nuestro compromiso. Ojalá los cristianos de hoy, este es mi deseo, y esto es lo que admiro en Alberto Capellán, volvamos a la Eucaristía y desde allí a un verdadero compromiso con todas las pobrezas que hoy encontramos en el mundo, que no son solo materiales, sino también morales y espirituales.